Muy bien, hay una lucha permanente por evitar, parar, tratar de destruir, determinar de mil formas el tema de la corrupción en el país que es tan grande. No solo aquí, en muchos países del continente. Una de ellas tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado. Algunos le dicen imprescriptibilidad de delitos de corrupción, ¿no es cierto? Depende cómo usted lo quiera ver, como sea más fácil. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque y entramos con el panel del debate. A ver qué piensa nuestro panel sobre este tema de la imprescriptibilidad. ¿Se debe dar, no se debe dar? Permítame empezar con el doctor Ibaceta, que es abogado, y a ver qué es lo que nos cuenta al respecto. Doctor Ibaceta. Yo tengo mis objeciones a esa postura porque, a ver, siempre prevalece la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia tiene que ser quebrada, no manteniendo en el tiempo una situación que puede tornarse o convertir al perseguido o al presunto responsable en perseguido y extorsionado y chantajeado, porque su sistema de justicia no vale nada. El asunto está en qué tenemos que hacer para que el sistema de justicia actúe con eficacia. Por ejemplo, si ahora vemos el tema de la señora Nadine y de cualquier político al que se le imputa haberse apropiado de fondos, ¿de qué nos sirve que sea imprescriptible cuando se manipulan fiscalías, se manipula Congreso, se manipula la judicatura y no tienes nada en un expediente? Pero digamos que podría ser un tema a la par, ¿no es cierto? Buscar la calidad en el ejercicio de ejercer justicia y ir con la imprescriptibilidad, ¿o no? Pero no, porque analiza cuál ha sido el comportamiento del sistema de justicia en la historia del Perú. ¿Ha sido ejemplar o ha sido selectiva? ¿Y selectiva con quién? ¿No? Solamente cuando se pelean los poderosos y entre ellos uno se debilita, lo persiguen. Pero mientras esté en el poder, controla el sistema de justicia. Por lo tanto, si no fortalecemos la organización, si no fortalecemos la capacidad intelectual y la resistencia moral, si no mejoramos la infraestructura material y jurídica de las organizaciones, ¿de qué nos sirve mantener abierta una imputación que es irracional en el mundo, que sería reconocer que nuestras instituciones no valen nada? O sea, no seríamos el primer país que tiene ese tipo de normatividad. Pero es que el mundo está caminando a reconocer que su institucionalidad no vale nada. Entonces me va a resultar fácil. Es imprescriptible y si tengo dinero te compro a todos porque no has parado la corrupción y neutralizo el proceso. Muy bien, vamos a pedir al señor director que nos ponga los números telefónicos en pantalla para que el público participe también. Guido Lucioni se une al panel. Guido, un gusto, bienvenido. Gracias. A mí, no siendo abogado, me gustaría preguntarle al doctor Ibaceta, hacerle una pregunta sencilla, y es, más o menos, después de cuánto tiempo prescriben los crímenes contra el Estado? Bueno, la regla es que prescriban con la pena más alta. Si, por ejemplo, te imponen una por usurpación agravada, tienes entre 4 y 8 años. A los 8 años prescribe. Pero si te interponen una denuncia, te interrumpen el plazo, te agregan la mitad. 8 más 4, 12. A los 12 años prescribió. Pero, ¿cuánto se demora el proceso judicial en el Perú? 6, 7, 8 años. No, yo conozco procesos que tienen 15 años. Ya prescribió, pues. pero el problema, doctor, es que en el caso de funcionarios se duplica la prescripción. Entonces, en la práctica es imprescriptible. Colusión, 15 años máximo. Dóblale más los 7,5, 22. Por 2, 42. Entonces, la Constitución dice que nada más de 35. Sí, pero cumple 65 años y bajas al 50%. De acuerdo. Hay una serie de variables que impresionantes. Pero en el fondo, lo que usted dice es absolutamente cierto. Tú lo estás haciendo porque no confías en tu sistema. Pero en la misma solución está la trampa. Si no confías en tu sistema, ¿quién te dice que tu sistema va a ayudarte? Y yo quiero hacer un ejemplo clarísimo con el dueño, con el director, con la persona que nos invita acá, con el señor Belmont, y con mi caso también. El señor Belmont fue perseguido
llegó a tener más de 1000 procesos abiertos por la municipalidad porque tuvo al señor Fujimori al frente que empezó a darle por ese lado y a perseguirlo. El señor Remos se demoró 10 años seguramente en terminar sus juicios. Yo he demorado 8 años en terminar los míos. Ya el tema de la prescripción ya existe. Los delitos de corrupción de funcionarios no prescriben por lo que se demoran. El problema es, digamos, pues, démosle la duda a la gente. Supongamos que la mayoría son inocentes. Has metido a esta gente a vivir 8 años, su vida metida en Poder Judicial. Ya, ellos sabían en qué se metían, no importa, parte de la política, además probablemente hayan hecho algo y arreglaron con el juez, ya, lo que tú quieras. Pero ¿cuánto le cuesta al Estado llevar esos procesos? Porque el Estado también pone fiscal, que es abogado, también pone policías, pone investigadores, pone horas hombre, pone 50 cosas, y al final las sentencias no salen como el Estado teóricamente pensaba. Entonces gasta un montón de dinero. Yo regresaría a lo que algunas conversamos acá. La Fiscalía debería tener la capacidad de poder decidir, porque en estos momentos hay muy buena gente en la Fiscalía, hay muy buena gente en el Poder Judicial, pero se ven obligados por el sistema a llevar procesos que no tienen sentido. Los fiscales reciben denuncias que no tienen ni pies ni cabeza y las tienen que continuar porque están obligados casi por el sistema. Entonces, eso al final se hace con plata de todos los peruanos. Y yo sé que la mayor parte de los fiscales piensan parecido a lo que yo digo. Permítame ir a unas llamadas telefónicas y voy a preguntarle a Guido que a ver si nos rodea su concepto y está o no de acuerdo con el tema de la imprescriptibilidad. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, adelante, por favor. Ya, señor, quisiera por favor que me deje opinar, no me vaya a oportar. Ya, pero yo para empezar a dejarla opinar, señora, para empezar a dejarla opinar tengo que pedirle que baje el volumen de su televisor a 0, porque si no se acopla y no le entendemos nada. Ya, lo A ver, bajé. adelante. Ya, señor, quiero opinar. A ver. Se habla que no prescriban los delitos contra el Estado, lo que es correcto, pero también que no prescriban los delitos contra la humanidad, señor. No se puede hablar ahorita que tenemos buenos fiscales porque los fiscales, el Ministerio Público y el Poder Judicial está politizado y nadie lo quiere reconocer. Tenemos fiscales que cuando uno denuncia por delito político, que también es por decir, ser un perseguido por gobierno, no se quiere investigar y emiten una cadena perpetua. Y eso nadie lo quiere investigar. Los medios de comunicación eso nunca lo sacan, señor. Yo quisiera, señor, mi DNI es el 062-20-355. Si algo pasa contra mi vida, yo, señor, le digo que hay mucha corrupción por haber opinado en medios radiales y marchado contra la Universidad Mayor de San Marcos. Muy bien, bien, señora, gracias por su llamada telefónica. Tenemos un tiempo límite, usted lo sabe, pero gracias por haber confiado en nosotros para llamarnos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para opinar sobre el asunto de la prescripción de los delitos contra el Estado. Hay un problema grande que hoy día es evidente con la falta de recursos a los fiscales. Según el presidente del Ministerio Público está pidiendo recursos. El otro problema es la falta de capacitación de los señores fiscales, porque los problemas para poder imputarlos necesitan pruebas. Y hay muchos fiscales que carecen del conocimiento necesario y por tanto también no tienen la capacitación adecuada. De lo que se infiere es que a veces las imputaciones son, digamos, diluidas por el juez y comienzan a devolverle a los fiscales los expedientes, tal y conforme lo hicieron con el señor Joel Segura, respecto a traer al señor Belaúnde de Bolivia. El otro asunto, los procuradores públicos también. La misma situación que ha corrido el procurador público con respecto a poder, digamos, imputarle a la señora Nadine un procedimiento de pericia sin antes haber hecho lo primero. ¿Se da cuenta? Entonces, hay un poco de desconocimiento por parte de los fiscales, donde termina pues engorrosamente en el Poder Judicial la carga procesal. Muy bien, gracias, señor, por su llamada telefónica. Yani, los mensajes que están llegando sobre este tema. Así es, Pepe, el público también está opinando a través de las redes sociales acerca de este tema. Enrique Salinas nos comenta, él nos dice que los que deben decidir que no prescriban los delitos contra el Estado son los mismos que cometen los delitos y que les conviene que prescriban. Otro comentario también nos llega de Susana Molina. Ella nos dice que los delitos deben necesariamente prescribir, porque de lo contrario la persecución contra un imputado se prolongaría por el resto de su vida.
Nos escribe a la cuenta de Twitter también, @rbc_satelital, nos escribe Rodrigo Inga y nos dice, un país decente debemos hacer campaña para derogar será para derogar la prescriptibilidad, porque la imprescriptibilidad no hay en la Constitución sobre estos temas, de los delitos por corrupción, nos dice Rodrigo. Esta llamada y venimos con el panel. Buenas noches. Señor, buenas noches. Bienvenido. Un favor, si mal no recuerdo, y en todo caso estoy errado, que me disculpe el doctor Ibaceta, porque a él va la pregunta, ¿qué pasó? Si mal no recuerdo también, él fue uno de los electos de la reorganización del Poder Judicial en la época de Fujimori. Si también mal no recuerdo, yo lo vi llegar a Arequipa, a la Corte Superior, con el sinvergüenza de Deletiani. Entonces, ¿en qué se mejoró el Poder Judicial? Ok, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Entonces, vamos con la respuesta del doctor Ibaceta y venimos con Guido. Doctor, ¿alguna respuesta? Bueno, yo no puedo decir que Deletiani sinvergüenza ha fallecido él por la circunstancia que todos conocemos. Pero si yo me vi involucrado en una reforma, no fue la reforma de Fujimori, sino la reforma que tenía que hacerse y correspondió hacerse en ese gobierno, porque por la globalización se iniciaron reformas en Centro y Sudamérica financiadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, yo tenía planes de acción que venía trabajando desde los 80. A mí no me eligió Fujimori, me eligieron mis padres. Y sí, yo fui a Arequipa y me fui por todo el Perú. Y el Poder Judicial comenzó a cambiar. Si ahora se están quejando de que no tienen nada, ¿te imaginas cómo estarían si no tuvieran lo que les hemos dejado? Porque toda la modernización que hay, todos los equipos que existen, los hemos dejado. La estructura de especialidades las hemos dejado. Hemos dejado salas nacionales, hemos dejado juzgamiento en cárceles. Hemos ido a juzgar campesinos para pacificar el país. Hemos dado una estructura diferente, una mentalidad móvil, de organización ágil. Hemos tratado, inclusive la primera vez que se daba cursos de inglés, de computación durante un año a los magistrados y que hubo pasantías en España, donde nuestros magistrados iban a capacitarse. Entonces, lo que ocurrió es que políticamente se cae ese gobierno, las reformas se paralizan, en todo, en Centroamérica y en Sudamérica, se paralizan por diversos factores, pero eso es responsabilidad de los políticos. Claro, esa parte de la historia la conocemos. Pero claramente. trataron de desmantelar todo pensando que eso se había construido con criterio político. No, era técnico. Cuando se dieron cuenta que estaban desmantelando algo técnico, quedaron paralizados y ahora no saben qué hacer. No saben mantener lo que tienen. Vamos con Guido. Sí, efectivamente, el Poder Judicial quedó en una media reforma, porque se retrocedió la parte buena de la reforma. Y la verdad es que criterios políticos, como el que acabábamos de escuchar del televidente, son los que hacen que yo piense que la prescriptibilidad es absolutamente necesaria. No podemos, entendemos que tenemos un poder judicial que no hace justicia del todo muchas veces. Entendemos que los procesos son largos. Ahora imagínense si es que encima convertimos a los delitos en imprescriptibles. Sería terrible. Pero lo que me parece interesante es que por un lado se pida la imprescriptibilidad de los crímenes contra el Estado y por otro lado acabamos de estar viendo todo el tema, por ejemplo, de las violaciones a menores por parte de miembros del sodalicio. Y ahí ese es un tema en el que verdaderamente deberíamos de hablar de imprescriptibilidad. Porque esos menores, cuando se convierten en adultos y finalmente pueden denunciar, ya no lo pueden hacer porque prescribió el crimen. No es lo mismo que pasa con un trabajador del Estado. El trabajador, el funcionario político está en ese momento frente a la luz pública. ¿Cómo podríamos 20 años después encontrar algo? O sea,
no tiene ningún sentido. Vamos a encontrar las cosas en ese momento. Pero el ejemplo es claro. Hay dos ejemplos, ¿ya? El ejemplo en el caso del terrorismo. Cuando no se guardan las formas ni se cumplen los principios, pasaron 10, 15, 20 años Tengo que juzgarlos de nuevo. y se anuló todo. A juzgarlos de nuevo, ¿con qué medios probatorios? No sirvieron, por eso es que calculábamos que las tres cuartas partes iban a salir libres y salieron. Están saliendo, ¿no? Y Todavía salieron están libres. saliendo. El otro ejemplo es, yo he estado viendo un caso en donde la Fiscalía, por denuncia de un procurador, pero con elementos deleznables, imputa la comisión de colusión en la adjudicación de una obra grande en el Perú y vital, ¿no? Estoy hablando de la red vial 6, la autopista Ica, pero con criterios antitécnicos, como si fueran 2 más 2 son 4, y la Fiscalía, sin mayor criterio, porque no hay capacitación para distinguir qué es obra pública, qué es concesión, qué es gestión pública, denuncia, se formaliza y los jueces abren el proceso. Ha durado 8 años, ¿ah? Solo la audiencia nos ha llevado 4 años. El fiscal que acusó es el fiscal que está sentado ahí en su despacho y le cargó la mano al adjunto que tiene que estar en la audiencia, soportando y sustentando, tratando de sustentar una acusación absurda. Pero yo le reconozco algo a ese fiscal, que cuando hizo su alegato final, tuvo la valentía de reconocer que no podía sustentar ni un punto de su acusación, retiró su acusación. Y ese costo de 8 años. Ese es Ocho larguísimo. un ave rara, doctor, porque desgraciadamente los fiscales que retiran la acusación o que no simplemente de arriba los cambian, y hay muchas veces que no tienen un sustento y tienen que hacerlo simplemente por seguir las formas. Usted es un ejemplo claro. Otro ejemplo es, yo no sé si el señor Chacón es culpable o inocente de lo que se le acusó. Lo que sí sé es que el señor se pasó 9 años preso y a los 9 años el Tribunal Constitucional, no de Fujimori, dijo, yo no sé si este señor es culpable o inocente, pero lo que se ha hecho con él es una injusticia. Ya no importa si es culpable o inocente, ya cumplió una pena sin haber cometido un delito. Eso no pasa una vez. Se supo mucho porque el señor Chacón es una persona conocida, pero pasa muchísimo. Los procesos penales tienen 8 años, 9 años, 10 años. Entonces, en la práctica, ya son imprescriptibles y hay un daño más amplio. Perdón, pero tienes tus bienes embargados. No puedes hacer nada con tus bienes, Tienes no puedes comprar caución, nada. tienes que pagar una caución de miles Congelan de... tu vida durante 10 años. Exactamente. Yo lo he sufrido y he conocido mucha gente que lo ha sufrido, y entonces, ¿dónde veo yo el peor daño? ¿Que el Estado gasta plata? Sí. ¿Que el funcionario público entra con temor? Sí. Pero hoy en día el funcionario público no te firma nada. Porque cuando te firma algo sabe que se va a ir a un juicio de 9, 10, 12 años por el resto de su vida, él y su familia. Muy bien. Yo he visto, Paraliza perdóname, al yo país. he visto ministros decir, lo más importante que yo debo hacer como ministro es tratar de permanecer alejado de la cárcel. Efectivamente, Pero eso es un concepto extraño, ¿no? ¿Cómo vas a entrar a ser funcionario para estar alejado de la cárcel? O sea, alejado de la cárcel tienes que estar toda tu vida, no porque entras a ser ministro. Porque te o entras a hacen ser una ministro. denuncia o te Porque- hacen 25, igual vas a... El juez que te la toque, Y la por- tiene... y por- pero y es- por- puede ser que vaya preso y por, pensando en eso, y ¿no? por Un cargo de ministro de y Estado. por presión política terminas en un lío. Sí, es terrible. Es una concepción absolutamente Pero terrible. cuando tu sistema Pero no es la funciona. realidad. Así o sea, es. no te estoy diciendo algo que creo, te estoy diciendo algo que pasa. Entonces, si pasa, tenemos que ver cómo empezamos a hacer para que no pase. Y ahora yo les digo, vamos a ir con un material de Juan José del Castillo, pero yo les dejo la pregunta en la mesa, ¿no es cierto? Y les pongo la otra cara de la moneda, pues, que es la de la gente que pide este tipo de cosas, que ya hemos escuchado. Y que dicen, ya pues claro, ¿no? Ustedes abogan por los funcionarios, ¿no? Que pobrecitos, los van a perseguir, ¿no? Pobrecitos. ¿Y qué pasa con los corruptos que esperan que sus procesos prescriban para continuar postulando una y otra vez? ¿Qué pasa con los corruptos que han ido a la salita del CIN y luego otra vez pueden postular y seguir siendo presidentes regionales, o pueden nuevamente postular al Congreso, o pueden nuevamente postular a la presidencia de la República? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esos políticos? ¿Por qué la ciudadanía quiere que se terminen esos actos de corrupción y dice, ¿cómo? Bueno, pues que no prescriban pues sus delitos de corrupción?
Les pongo esa cara de la moneda para que luego ustedes lo analicen. Vamos con el material de Juan José del Castillo que ha preparado sobre este tema. Adelante. Nuestra política está llena de personajes que en algún momento fueron acusados de actos de corrupción. Vamos a preguntar a las personas si están de acuerdo o no con la prescripción por delitos de corrupción. No, no debe prescribir. Es algo que se debe juzgar. Ningún debe prescribir porque deben pagar lo que hacen, pues. ¿Por qué prescribir? ¿Y cómo no prescriben las deudas de la gente pobre? Definitivamente no. No deberían prescribir. Porque es un delito. Y los delitos, ningún delito debe prescribir. Si nos metemos en la cabeza que los delitos prescriban, cualquiera que fuera, nos estamos metiendo en que la gente puede cometer cualquier delito, en algún momento se va a desaparecer. Toda persona que ha cometido delito tiene que llegar al punto final, ¿no? A la cárcel como debe ser. Los corruptos tienen que tener una pena, deberían ser sobre todo, me parece, tener sus líneas de conducta y de comportamiento de acuerdo a las leyes. ¿Para qué están las leyes si hay corrupción? Para mí me parece que cuando se trata de corrupción y más en nuestro país, los casos no deberían prescribir porque para demostrar en realidad que esas cosas no deben repetirse. Si en nuestro país no nos siembra la mano para acceder a las personas, más que todos los que nos dirigen, no va a volver a pasar. Pero si prescriben y todo el mundo dice si pasa y luego ya la gente se olvida, pues todo el mundo lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer. Muy bien. Ya creo que la gente les ha planteado el tema también. Vamos con 3 llamadas telefónicas. Yo le pido al público que sea directo y rápido, por favor, para ir al análisis. Hola, buenas noches. Señor Rocha, buenas noches. Bienvenido, caballero. Adelante. Gracias. Yo voy a referirme, le hablo a un estudiante de aviación comercial. Voy a referirme a lo que pasó con el aeródromo de Coyique. Era un aeródromo que era importante en Lima y me parece que fue en el 2008 que el régimen anterior lo vendió para hacer no sé qué construcciones ahí y perdimos un aeródromo que era importante para la población. De ahí de Coyique salían sí, claro, sí nos acordamos del caso. Aviones donde la población podía apreciar Lima los domingos y eso. A eso quería referirme. Ok, le agradezco su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, desde Ica estoy llamando. Adelante. Lo que pasa es que tenemos que separar la paja del trigo. Y en el Ministerio Público y el Poder Judicial hay mucha gente corrupta y hay gente que no está preparadamente técnica para resolver los problemas, ¿no? Y encima tenemos un candidato presidencial que nunca se enfrentó a los delitos. Aquí me refiero. Muchas gracias. A ustedes las gracias por su comunicación telefónica. Llamada final de este bloque. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Adelante. Mire, para que no prescriban los delitos habría que pedirle pues al Congreso que apruebe la ley justamente para que ya no prescriban los delitos. Claro. Tenemos el caso de un presidente que está postulando justamente ahorita, que es el doctor Alan Gabriel García Pérez, que justamente cuando se fugó a Colombia y a Francia regresó cuando sus delitos prescribieron y ganó la presidencia. Y estoy de acuerdo con lo que dijo la señora, ¿por qué no prescriben las deudas de la gente pobre, no? Gracias. Ok, gracias a usted por su comunicación telefónica. Caballeros, escucharon la posición del público. ¿Qué es lo que ustedes piensan, doctor Ibaceta? Bueno, todos están pensando en el delito, pero se olvidan, presunción de inocencia, y que para condenar a alguien tiene que someterse a un proceso. ¿Con prescripción o sin prescripción? Con prescripción o sin prescripción. Por lo tanto, para ellos no existe el Poder Judicial, no existe el sistema de justicia. Y hay que perseguirlos de por vida, con presunción de inocencia incluido, ¿eh? Porque cuando están hablando a los corruptos ya los están condenando. Yo le pregunto algo, perdón. Pero ¿qué pasa con el que fuga? Pero voy a ponerte un ejemplo. Al que fuga se le persigue, pues para eso... Pero eso también prescribe. No. O sea, si fuga y está el proceso, ya eso no figura de la contumacia. La contumacia ya existe eso. Okay. Pero te pregunto yo, y te pongo como ejemplo. ¿Qué sucede con Álvarez de Ancash? ¿Cuánto tiempo ya está procesado? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Qué sucede con Orellana? ¿Qué sucede con el alcalde de Manos Limpias, creo, de Chiclayo? ¿Qué sucede con todos los que están ya procesados? ¿Tenemos respuestas eficaces? No solo están procesados, están presos. Yo sí le puedo decir qué ha pasado con ellos estos 2 últimos días. Nada, porque el Poder Judicial ha estado de huelga. Entonces, si tenemos un Poder Judicial que a veces está de huelga 3 meses, como estuvo hace 2 años, ¿de qué estamos hablando?
¿Qué tiene que ver el tema de la prescripción? Y la prescripción ya no o sea, esto que se está pidiendo ya existe. Si un proceso para... La prescripción no existe. Pues. Un segundo. 15 años más 7 años por el doble. A ver, yo te leo que dice el artículo 41, que es al que te estás refiriendo, ¿no? En la Constitución está el artículo 41 en el capítulo 5. En la parte final habla el tema de la prescripción y dice: la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Pero no dice que es imprescriptible, dice el plazo de prescripción se duplica. O sea, yo te lo explico mejor. El plazo máximo de pena para colusión es 15 años. 15 años, prescribe a los 22 y medio, duplícalo 42 y medio. Dime si eso no es un término de prescripción. Porque una persona que llega a un cargo relativamente a los 40, 45 años, tiene que irse del país hasta los 86 para que prescriba. No, pues, si lo agarran antes de esa etapa, va a pagar su pena. O sea, en la práctica yo no conozco, y me gustaría que alguien me cite un caso, pues esto cambia cuando Fujimori sale del gobierno, cambian las leyes y se aplica unas penas mucho más drásticas. Entonces, desde que se aplican esas penas drásticas, probablemente no haya nadie a quien se le haya prescrito un delito. No debe existir alguien que, después de que hayan cambiado estas penas, hace bastante tiempo, haya prescrito. Eso es un buen dato. Lo que sí puede haber es gente que está presa 5 años, 6 años, y la gente dice, oiga, yo tengo 6 años preso y puede ser, teóricamente, todavía soy inocente. Entonces no puede ser porque la gente esté 6 años preso, lo tiene que dejar salir hasta que terminen de juzgarlo. Pero mira, seamos autocríticos. Estamos queriendo salirnos por la tangente para solucionar un problema que no se soluciona por ese lado con el tema de la prescripción. Cuando cae Fujimori, se crea unos juzgados y salas anticorrupción. Claro. ¿Cuánto se demoraron en juzgar? Ahí se tuvo que ampliar el plazo cuando el Pacto de San José habla de plazo razonable. Llegaron a poner el plazo razonable en 5 años. Y después se demoraron 6, 7, 8, 9 años para resolver un caso. Casos complejos les llaman. Ahora les llaman ultra complejos. Ultra complejos. Muy complejos. No puede ser, pues. O sea, o apostamos, es nuestro sistema, o apostamos porque nuestro sistema sea eficaz y oportuno, o si no, juguemos a la imprescriptibilidad. Yo insisto que es el sistema, más que los además, jueces. lo que la gente está pidiendo es justicia. Claro. A la gente no está pidiendo imprescriptibilidad. Lo que la gente pide es justicia. ¿Y de qué sirve que le des imprescriptibilidad si te vas a pasar la vida sin hacer justicia? O sea, vas a perseguir a alguien de por vida y no vas a hacer justicia. Entonces, prescriptibilidad, imprescriptibilidad, la gente se vuelve loca buscando justicia. Y el J comienza diciendo algo que es bien preocupante, y es, tenemos políticos que han sido acusados de corruptos y siguen haciendo política. Ser acusado de corrupto no te hace corrupto. Y no podemos venderle a la gente que una acusación de corrupción es corrupción. ¿No tenemos políticos corruptos? Eso es otra Pero cosa. Si tú le preguntas a Keiko si los otros son corruptos, va a decir que sí. Si tú le preguntas a Alan, pues probablemente. Si tú, o sea, siempre el que está en contra va a decir. Espérate. Es muy probable. Por supuesto que tenemos políticos corruptos como lo sigue todo el mundo. Sí, pero claro, pero no tenemos un poder judicial que pueda enfrentarse a ese problema. No se genera justicia, por un lado, pero por otro lado, también entramos en el juego de creerle a los acusadores todas las acusaciones. Y entonces creemos que todos son corruptos. Y entonces sí, efectivamente, todos nuestros políticos son corruptos porque la gente cree que todos son corruptos. Pero no necesariamente es verdad. O sea, para eso tenemos un poder judicial. Nosotros no podemos meter a la cárcel por linchamientos populares. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Eso es real. No estamos hablando de prescriptibilidad o imprescriptibilidad, estamos hablando de justicia. Claro, pero la realidad nos cuenta también que, así como, a ver, yo comparto contigo la opinión, tenemos que irnos ya porque este bloque terminó, pero yo quiero cerrar diciendo que comparto la opinión que señala que todos los políticos no son corruptos. No todos los políticos, pero sí hay un montón de políticos corruptos. Y frente a esos hechos, claramente y evidentemente demostrables, la gente está desesperada y dice, ya pues, ¿hasta cuándo tanto político corrupto
que sigue dando vueltas Perdón, y sigue ¿y dando los vueltas. políticos corruptos no son juzgados? Un segundo, interesante la forma de pensar de la mayoría que termina eligiendo, porque yo vea, los actores políticos en este país son los mismos hace 20 Exacto. años y son los mismos que vuelven a elegir y vuelven a elegir en distintos cargos y vuelven a elegir. Entonces, si de verdad creen que son corruptos, bueno, no voten por ellos. Pero el sistema de justicia no nos No, pero lo dice que nada. pasa es que apenas entras al sistema electoral, te conviertes en un corrupto. Sí, un Entonces, posible no corrupto. importa lo que hagas. No interesa. Igual eres corrupto. Igual eres corrupto. Claro. Entonces, tenemos que salir de este círculo de alguna manera. Es como ser congresista. ¿No? Ese Pepe, no sé quién es Pepe. Pepe es congresista, es corrupto. Es corrupto, sí. Es verdad. Eso también es cierto. Pero- Tiene que haber alguna forma de Y de cambiar ahí eso. tenemos que salir. O sea, Creo que cuando la gente de alguna manera empiece a ver justicia, ese tema podría cambiar. Yo dejaría de estar discutiendo prescriptibilidad o imprescriptibilidad y empezaría a mirar casos y a decir, mira cómo están acusando a este y quién lo está acusando. Mira cómo lo están defendiendo y quién lo está Claro, defendiendo. sí, tenemos que irnos, pero yo te cuento que es un tema, no es un tema solo peruano, solamente en esta parte del continente lo tiene Argentina, lo tiene Ecuador, lo tiene Venezuela, me parece que Colombia también, tienen la imprescriptibilidad en su normativa legal, México también tiene imprescriptibilidad en su normativa legal, y es una forma de impartir justicia para estos países. Es un tema totalmente debatible aquí y en cualquier otra parte del mundo. Tenemos que irnos a un corte, vamos a regresar con un tercer tema que tiene que ver con justicia también, y tiene que ver con aquellos que nombran a los jueces que hacen justicia y que aquí se han referido. Corte y regresamos con la tercera parte del programa.